En este curso de Fundamentos para aprobar el examen de ingreso a nivel superior, estamos ya en la clase 1. Vamos con la asignatura de física y veremos las características de los fenómenos mecánicos mediante problemas. El primer problema nos dicen que del movimiento de un coche se obtuvo la siguiente gráfica de distancia recorrida de en función del tiempo empleado t. Indica las secciones donde el movimiento es uniforme, acelerado o que el movimiento esté en reposo. En este caso, vamos a analizar primero las gráficas que describen estos movimientos, empezando con el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenemos que si graficamos distancia contra tiempo, se obtiene una línea recta con una cierta inclinación, lo cual nos indica que recorre distancias iguales en tiempos iguales y además la velocidad es constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, al graficar distancia contra tiempo obtenemos una parábola cóncava hacia arriba si es acelerado y cóncava hacia abajo si es desacelerado o tiene aceleración negativa. Y finalmente, si graficamos distancia contra tiempo y obtenemos una recta horizontal, significa que el móvil está en reposo, que su velocidad es 0 y obviamente no se está moviendo. Con base a esta información, analizamos la gráfica observando que en los intervalos 1 y 3 el movimiento es acelerado, en el intervalo 2 el movimiento es rectilíneo uniforme y en el intervalo 4 el movimiento está en reposo, es decir, no hay ningún movimiento, la velocidad ahí es 0. Por lo tanto, el intervalo que describe, o más que nada el inciso que describe a la perfección esta gráfica, pues es este que está aquí, donde nos dice que el movimiento uniforme es en el intervalo 2, el movimiento es acelerado en 1 y en 3, y que está en reposo en el intervalo 4. En el siguiente problema nos dicen que el desplazamiento de un ferrocarril se describe en la siguiente gráfica, posición X contra tiempo T. A partir de los datos mostrados se puede deducir que el movimiento es rectilíneo con, en este caso al graficar distancia contra tiempo, obtenemos una recta con cierta inclinación, lo cual estamos en movimiento rectilíneo uniforme, lo cual nos indica que en estos movimientos su velocidad siempre es constante. Por lo tanto, el inciso que responde esta pregunta es el inciso C. En la siguiente pregunta tenemos que la tripulación del Apolo 11 tuvo que recorrer en 3 días la distancia de 3.8 por 10 a la 15 kilómetros para llegar a la Luna. ¿Cuál fue la rapidez media de la nave? En este caso observamos que tenemos una cantidad en notación científica, pero no se preocupen porque siempre hay una técnica para resolver esta clase de problemas sin calculadora, obviamente. Y lo primero que hay que hacer es transformar los días en horas. Vamos a multiplicar los 3 días por las 24 horas que tiene un día, que en este caso nos da 72 horas. Con este tiempo vamos a usar la velocidad media, que es igual a distancia entre tiempo, y en este caso sustituimos 3.8 por 10 a la 15 kilómetros entre las 72 horas, pero esta cantidad la vamos a convertir en un número entero mediante la técnica de que el punto decimal lo vamos a recorrer 2 lugares hacia la derecha y vamos a bajar 2 cantidades o 2 unidades del exponente, porque obviamente recorrimos aquí 2 lugares. Eso significa que vamos a obtener el número 380 por 10 a la 13 kilómetros. En este caso este número 380 es más manejable y si lo dividimos entre 72 nos va a dar la cantidad de 5.3. Aquí este número le vamos a colocar la potencia, que es por 10 a la 13 kilómetros por hora. Y ya con eso obtenemos la respuesta a la pregunta que nos hicieron, y en este caso es el inciso B. En los problemas de movimiento rectilíneo uniforme nos preguntan que la velocidad constante y la rapidez es,
En este caso hay que saber que la velocidad siempre es un vector y además que la velocidad siempre es constante, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y como vemos aquí en la gráfica, pues siempre es una línea horizontal la velocidad porque siempre es constante. Eso significa que la rapidez y la velocidad siempre son iguales. Por lo tanto, el inciso que responde a esta pregunta es el C. En el siguiente problema me preguntan que un patinador describe un desplazamiento D con respecto del tiempo T, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la velocidad media del patinador en todo su recorrido? Analizando la gráfica observamos que tiene una línea horizontal, lo cual indica que pues aquí no hay movimiento, la velocidad es cero, es decir, estamos en reposo, por lo tanto aquí no se desplaza el patinador, lo que significa que solo hay que tomar los intervalos en los cuales sí hay desplazamientos, que es en este y en este tercer, en el primero y en el tercer intervalo. Como ya dijimos que en ese intervalo la velocidad es cero, por lo tanto no lo tomamos en cuenta y vamos a tomar la ecuación de la velocidad media que nos dice que la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo final y menos tiempo inicial nos va a dar la velocidad media. En este caso, leyendo la gráfica, tenemos que la distancia final es 16 y la inicial es 0 y que el tiempo inicial aquí es 15 y el tiempo final es 15 y que el inicial es 0. Sustituimos esos valores en la ecuación y obtenemos 16 menos 0 entre 15 menos 0 y al dividir estas cantidades nos da un total de 1.06. Eso significa que el inciso que responde a esta pregunta es el B. En el siguiente problema, un auto sale de la Ciudad de México a las 7 de la mañana con rumbo a Ixtapa y un autobús sale a la misma hora de Ixtapa a la Ciudad de México. Suponiendo que la distancia es de 700 kilómetros y llevan una velocidad constante de 75 kilómetros, aquí se refieren al auto, y de 65 kilómetros, aquí se refieren al autobús. Calcular la distancia a la que van o que se van a encontrar en el camino con respecto a Ixtapa, es decir, vas a tomar la distancia que va desde Ixtapa a la Ciudad de México. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta la velocidad del autobús. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es calcular el tiempo que tardarán en encontrarse tanto el auto como el autobús mediante la ecuación distancia total, que va a ser igual a la velocidad del auto por el tiempo más la velocidad del autobús por el tiempo. Sustituimos los valores y obtenemos 700 kilómetros va a ser igual a 75 kilómetros por hora por tiempo más 65 kilómetros por hora por tiempo. Aquí vamos a factorizar el tiempo por términos común y obtenemos que 700 kilómetros va a ser igual a el tiempo por la velocidad, que sería 75 kilómetros por hora más 65 kilómetros por hora. Sumamos estas dos velocidades obteniendo un total de 140 kilómetros por hora y despejando. Aquí el tiempo está multiplicando, va a pasar, aquí vamos, si está multiplicando esto, aquí la velocidad va a pasar dividiendo. Por lo tanto, obtenemos que despejando esto y dividiendo la cantidad, obtenemos que el tiempo es igual a 700 kilómetros entre 140 kilómetros por hora. Dividimos estas dos cantidades y obtenemos un total de 5 horas. Este tiempo lo vamos a sustituir en la ecuación de la distancia de Ixtapa a la Ciudad de México, obviamente tomando en cuenta la velocidad de 65 kilómetros por hora y el tiempo, que son 5 horas. En esta ecuación que nos dice que la distancia es igual a la velocidad del autobús por tiempo es igual a 65 kilómetros por hora por 5, obtenemos una cantidad de 325 kilómetros. Eso significa que el inciso que responda a esta pregunta es el inciso B. En los problemas de movimiento uniforme acelerado nos preguntan qué representa la siguiente gráfica. En este caso podemos observar que la velocidad va disminuyendo conforme pasa el tiempo, lo que significa que va desacelerando. Hay que recordar que si graficamos velocidad contra tiempo, obtenemos una línea recta hacia abajo siempre que la aceleración es negativa o que hay una desaceleración.
Por lo tanto, el inciso que responde a esta pregunta es el D, que nos dice que es un movimiento con aceleración negativa. En el siguiente problema, nos dicen que estimando la aceleración de la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y despreciando la fricción del aire, calcula el tiempo requerido para que una piedra lanzada directamente hacia arriba con una velocidad inicial de 39.2 metros sobre segundo alcance su punto más alto. Eso significa que nos están pidiendo o que estamos en un movimiento acelerado y que aparte estamos en tiro vertical y que nos están pidiendo el tiempo que tarda el objeto en subir y alcanzar su altura máxima o punto más alto, como se muestra aquí en la figura. Esa ecuación está dada como el tiempo de subida o TS es igual a la velocidad inicial entre la gravedad. Por lo tanto, sustituyendo valores, esto va a ser igual a 39.2 metros sobre segundo entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al dividir estas dos cantidades obtenemos un total de 4 segundos. Eso significa que el inciso que responde a la pregunta es el A. El siguiente problema me indica que un auto arranca con una aceleración constante de 1.8 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad del auto 2 segundos después de iniciar su movimiento es decir, nos están preguntando velocidad inicial, velocidad final, porque si arranca significa que la velocidad inicial es 0 porque está en reposo. Por lo tanto, la ecuación para resolver este problema nos dicen que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más aceleración por tiempo. Sustituimos valores y obtenemos que la velocidad final va a ser igual a 0 más 1.8 metros sobre segundo cuadrado por 2. Multiplicamos esas dos cantidades y obtenemos un total de 3.6 metros sobre segundo. Eso quiere decir que el inciso que responde a esta pregunta es el D. Bueno, pues esto fue todo en esta primera clase. Espero y te haya gustado, espero y no tengas dudas, pero si no, ya sabes, escríbemelas en los comentarios, suscríbete, dale like, comparte el video y nos vemos en el siguiente capítulo o siguiente clase de esta sección. Y recuerda que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Nos vemos.